Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que siempre está con sus puertas bien abiertas, sus ventanas aireadas, porque ahí no hay afán de lucro, ahí no hay advertencias que hacerle a esa gente. Simple y llanamente están abiertas las puertas para recibir la caridad de todo buen contribuyente, para fortalecer sus arcas y poder atender los reclamos de las familias afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Apóyelos porque es gente que está imbuida de la mejor buena fe cristiana, gente de ejemplaridad y modestia cristiana. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión que usted puede tomar de apoyar a los salesianos de la Iglesia Católica que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, ayer se ha destapado un caso de espionaje en los Estados Unidos que ha sido verdaderamente devastador, hay que decirlo así, es devastadora la noticia tanto para los Estados Unidos como para Cuba. Para Cuba hoy es una derrota, pero también fue una victoria.
echarle el lazo, como dicen, a un individuo como este, el señor Manuel Rocha, un hombre que de la confianza del establishment en los Estados Unidos. Yo recuerdo aquí, ese señor andaba, señores, ese señor andaba con el patriarca de los Bush, George Bush padre, que en paz descanse. Con el señor Cisneros caminaba aquí, y ese Herter, que fue embajador norteamericano aquí, ese señor andaba en sus andanzas ahí, cabildeando la mina de Barrigol y ese acuerdo que se hizo con el gobierno, el contrato. Y ese señor Manuel Rocha ya había estado aquí en la embajada dominicana. Entonces, un hombre de mucha confianza para el sistema norteamericano y ha sido detenido por espionaje a favor de Cuba. Este señor, yo quiero pensar que el tipo es un espía ideológico. Porque si él hubiera sido un cabildero, eso podía ser un cabildero como espía, porque usted no puede declararse cabildero de un gobierno tan hostil como el de Cuba en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, porque esa cosa hay que registrarlo. Por tanto, él no puede pensarse que era un cabildero. Además, Cuba no tiene esos grandes intereses comerciales con los Estados Unidos como para cabildear cosas a su favor en el mercado norteamericano. Es decir, él es un espía ideológico para mí. Tendría que ser un hombre de bolsillos muy profundos, porque un hombre que estuvo en el dinero, en la parte de la diplomacia, la asesoría, la gerencia de la mina de oro aquí de Barrigol, un hombre de una empresa multinacional tan poderosa como esa, o de las más poderosas en asuntos de mercadeo de oro. Entonces este señor se ganó la confianza del establishment en los Estados Unidos. Ese gobierno, señores, pero a usted le dan seguimiento, porque es que no hay actividad humana que pueda ser encubierta de tal forma que nadie más se dé cuenta. Alguien tiene que darse cuenta de que usted ha dado un paso en falso. Esos viajes a Cuba, tiene que haber alguien que lo delatara, porque hay espionaje y hay contraespionaje. Él mismo pensaba que podía ser víctima de un soplón del propio régimen, porque ellos saben cómo que está todo el mundo, hay gente que está desesperado. Y si Cuba tiene espía en Estados Unidos tiene espía en Cuba. Así mismo aparecen ahorita otro que está espiando para Estados Unidos en el gobierno cubano. Este tal vez lo delataron, quién sabe. Pero ese señor, si el espionaje de él es, y me luce que es un espionaje por militancia, por ideología, él parece que joven, tendría su mente en las izquierdas, aunque daba muestra de ser un derechista de primer nivel. Fíjense cómo era con quien andaba aquí, con el jefe del clan Bush, George Bush aquí. Entonces, eso es espía ideológica. En Estados Unidos, en Rusia lo matan. Ya hace rato que ya Putin le hubiera inyectado polonio radioactivo, porque esa es la forma de que el genocidio en Rusia se estila. En Cuba también. Los regímenes comunistas, ellos matan, pero Estados Unidos no mata, excepto a Estel y Julius Rosenberg, los Rosenberg, famosos los Rosenberg, porque esa gente fueron comunistas para los años de la Guerra Fría, los años 50, por ahí. Y esa gente fueron colgados, ¿cómo se llama? Llevados al patíbulo, como se dice, fueron eliminados. Y
son los únicos 2 espías que Estados Unidos ha ejecutado. Los otros se agarran presos, se llevan a zonas, a cárceles, o se intercambian. Estados Unidos no hace mucho intercambió con Rusia unos espías y un amigo de Putin, un vendedor de armas ahí que estaba muy ligado a Putin, uno de esos magnates corruptísimos, esos amigos de Putin, son todos corruptos, todos son corruptos. Entonces fueron intercambiados, Estados Unidos lo intercambia, pero este caso vamos a ver qué puede haber en Cuba, qué puede haber de interés. En Cuba no sé, creo que no tienen espías norteamericanos detenidos, no sé. Pero podría ser un objeto intercambiable. Pero este hombre es un guiñapo ya hoy. Su mujer es dominicana, tenía un pasaporte dominicano, viajando con ese pasaporte por Cuba, no sé qué despistaba por ahí, Panamá, Venezuela, Cuba. Pero alguien tiene que haber delatado a ese tipo en los Estados Unidos. O en Cuba, con la oficina de intereses que tienen los Estados Unidos allá. Pero un hombre tan importante en la política exterior de los Estados Unidos, estuvo por Italia, Argentina, Bolivia, República Dominicana, un tipo que ha estado en la política, en la alta política de los Estados Unidos, muy lamentable, pero entonces, ¿cómo trabaja este señor? Un país que ha sojuzgado a ese pueblo de Cuba, un régimen negador, hambreador como es el régimen cubano. Entonces, si es por dinero, que por eso yo digo, no era por dinero, este hombre tiene que ser un espía ideológico. Porque el dinero para ese señor no es lo mismo usted ser un agente del FBI o de la CIA que tiene un salario. Bueno, usted gana, qué sé yo, 150 mil dólares al año, 100 mil dólares al año en los Estados Unidos, qué sé yo. Entonces usted es un agente especializado en el área, por ejemplo, de cohetería militar o comunicaciones, radares, qué sé yo. Entonces que un régimen como el de Putin le diga, mire, o el de China, te voy a pagar 250 mil dólares o 300 mil dólares o 500 mil dólares para que tú no consigas informaciones de alto nivel, muy sensitivas. Entonces ya eso es distinto. Pero este señor tenía buenos ingresos, tenía vida, me imagino, vida cómoda, tranquila. Es decir, que por el dinero cubano, ¿qué podía dar Cuba? Porque ¿cuál era el interés mayor de Cuba? Que no fuera tomar información y pasársela a China, o a Rusia, porque Cuba tecnológicamente no tiene Estados Unidos ninguna preocupación con Cuba. Pero China y Rusia sí tienen interés en lo que es la tecnología de los Estados Unidos, la tecnología militar, la tecnología espacial, qué sé yo. Bueno, el asunto es que el hombre ha sido detenido. No sé si le darán fianza, porque si le dan una fianza a ese señor, y para abrirle juicio más luego, ese señor se escapa y se va a escapar a Cuba o a Rusia, a cualquiera de esos países, a Venezuela, a Nicaragua, y esos regímenes lo dejan ahí tranquilo. Así que lo mejor que hace Estados Unidos es darle un tranque a ese caballero, trancarlo y dejarlo en cárcel, porque si no se va a fugar. Pero ese hombre, señores, tan importante como fue Manuel Rocha. Bueno, ayer, señores, ayer el Listín Diario trajo este titular. Pero es un retrato de la situación incómoda en que se están manejando la gente humilde, el pueblo, y todo el mundo, todo el que anda en la calle. Porque es que hay una situación de casi de desesperanza con el asunto de la delincuencia, por un lado,
esa delincuencia que anda azotando. Los delivery, dice, se quejan de la falta de seguridad para realizar su trabajo. Eso es dificultad para los pobres. 15 días de angustia han soportado los residentes de 3 sectores de Santo Domingo. Angustia para los pobres. Policías haitianos entran al país, incautan y queman mercancía. Afectan a los pobres. Señores, los 3 titulares principales del listín diario es una afectación directa a masas, grandes masas en la pobreza y gente que tiene que andar en la calle prácticamente buscando su vida. Porque en la frontera ya hemos visto la cantidad de denuncias y de reclamos que hay de muchos pequeños comerciantes que están quebrados porque no están vendiendo después de la crisis que se ha creado allí. Entonces el mercado minorista fronterizo ha sido muy afectado. Viendo ese titular del listín, uno se tiene que preocupar. Por eso esas lecturas de esas encuestas, que sigue siendo la encuesta de Greenberg, sigue llamando la atención. Hoy una segunda entrega, parece como que, yo no sé si la gente del gobierno llamaría, miren a ver qué ustedes pueden poner que nos haga sentir bien, que nos sintamos positivos. Bueno, que el presidente Abinader ganaría, es decir, es el ganador de las elecciones, según la Greenberg hoy. No hay que luchar contra Abinader, porque en la de ayer tiene un 49, dice que puede ganar en primera vuelta, porque el que tiene 49 está muy cerca del 50+1, pero mucho más cerca que el que esté esperando una alianza, no hay duda. O sea, no eran malos números para el gobierno, esos son malos números para la campaña propagandística y mediática falsa que se vendió, tal vez, o que complacientes, compañías encuestadoras complacientes, de vida concubinaria, como yo he dicho, entonces, o de vida prostituida, puede ser también, o gentes que son verdaderos proxenetas de las encuestas, venden informaciones, dan datos, mira, yo te mejoro los datos y vamos a ponerte con niveles tan altos, pero después no te pongas bravo cuando salga la verdad. Eso parecen como cosas así. Pero parece que esta encuesta trató de que las cosas fueran lo más reales, vamos a llamarle así, pero las encuestas siempre uno las toma como con pinzas. Y esa encuesta ayer, bueno, pues los números no son malos para un Abinader. Lo único que los malos números de Abinader son la gente de clase más baja, que son las mayorías, los que han sido afectados. Entonces hoy sale un número como para complacer, parece. Miren, el presidente gana en primera vuelta con números muy bien distanciados de lo que pueden quedar en segundo y en tercero más. Y, repito, conquistar ese uno no es difícil. Pero que en segunda vuelta el presidente sale por encima de todo el mundo, a un aliado, la oposición, lo barre prácticamente. Y la verdad que choca, porque los números de ayer, cuando usted sumaba esas barras, le daban mayor número a la oposición que al propio presidente. Entonces, en segunda vuelta, como que bajar tanto la oposición a 40 o menos de 40 y el presidente con un 50 y qué sé yo cuánto, quiere decir que la mitad del que quede en tercero votaría por el gobierno, por el presidente Abinader. Es decir, viendo los datos que ha servido la empresa hoy, la Greenberg, hay que deducir que el presidente Abinader se llevaría prácticamente la mitad de los PLDistas a votar por él. Cosa que uno sabe que eso no es tan fácil. Porque ese es, primero, un partido que debe tener una posición muy crítica contra el gobierno.
por la misma situación que tienen muchos de sus dirigentes en justicia. Primero. Segundo, hay que pensar que la mayoría de todos todos los PLDistas que están ahí, que están con Abel Martínez, toda esa gente, por el único presidente que han votado es por Leonel Fernández y por Danilo Medina. O candidatos, mejor dicho, por los únicos dos candidatos que han votado para que fueran presidentes de la República, por Danilo Medina y por Leonel Fernández. Lo más lógico es que ese PLD tenga que votar por Leonel Fernández si van en segunda vuelta. O viceversa, que la gente de Leonel Fernández vote por la gente de Abel. O vote por Abel. Y es más fácil que voten el PLD por Leonel, es más fácil que voten esa gente, que la gente de Leonel vote por los candidatos del PLD. Porque el universo de Leonel Fernández es más diverso. Más diverso. Hay gente de toda la tendencia ahí. Y gente que ni siquiera le ha gustado el PLD nunca. Y están con Leonel Fernández. Es decir, no sé cómo Greenberg pudo reflejar ese dato de cómo el presidente subiría a niveles tan altos en una segunda vuelta que es, vamos a ver, antes de irnos a la pausa, pero vámonos a la pausa porque no podemos violar el tiempo y luego después de la pausa hablamos sobre ese dato. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, los especialistas en encuestas van a tener que estudiar profundamente estas dos entregas. Porque la verdad que la entrega de ayer fue muy contundente. Esos datos, me imagino que pusieron a pensar al gobierno que los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes están con Leonel, ni siquiera con Abel, que es más joven.
que los jóvenes están con Leonel Fernández, que los de menor ingreso están también con Leonel Fernández. Es decir, números ahí, esos son números en un sector de la población que es un universo grande de la población. No sé por qué no midieron, no sé, además están todos los jóvenes, hombres y mujeres, pero no pusieron las mujeres. ¿Por qué no pondrían las mujeres en esas entregas? Cuidado, tal vez hay más entregas. Pero ayer no se hablaba de mujeres, ni hoy se ha hablado de mujeres. Pero las mujeres es la mitad de la población. ¿Y por qué no midieron las mujeres? Porque las mujeres hay que medirlas también. Eso me lució un poco raro, que no están las mujeres. No he visto segmentadas las mujeres, siendo la mitad, repito, de la población. Entonces, esos números negativos también, de un 53%, dice que le gustaría que se cambie de dirección del Estado, que un 68% dice que las cosas no andan bien, qué sé yo. Hay números ahí que son preocupantes y el gobierno tiene que preocuparse. ¿Pero por qué? Porque ha habido, yo creo que el discurso de Leonel Fernández ha sido un discurso certero. Porque esa misma encuesta ha revelado que Leonel tenía un discurso orientado a las cosas que reveló la encuesta. Es decir, Leonel Fernández decía, por ejemplo, que los pobres, este es un gobierno para los ricos. Pero la encuesta demostró que los ricos, la gente percibe que este es un gobierno de ricos y de popis, como se le ha puesto, de los popis. Y que no se gobierna para los pobres. Y fíjense el concepto que tienen los pobres, o los más pobres, el concepto que tienen del gobierno, de la candidatura del presidente Abinader. Entonces, eso es acertar. Leonel Fernández no anda perdido, es un táctico. Yo he hablado del tacticismo de Leonel Fernández. Leonel Fernández hizo hincapié en dos de los problemas más serios que enfrenta el gobierno. Que ese problema del alto costo de la vida, Leonel Fernández ha estado insistiendo en esa cosa. Y ese 68% de disgusto es de ahí que viene. Porque la gente sabe que compra caro. Y yo ayer me encontré con esta noticia. Proyecto de Manzanillo en proceso de transformación. 3 años. Tiene el gobierno con esto abandonado. El proyecto La Cruz de Manzanillo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Que no han nombrado gente con calidades para trabajar. Entonces, eso es una muestra de cómo es que andamos, que es improvisando. Ese proyecto siempre ha estado con las expectativas de la gente de la línea noroeste, principalmente de Montecristi, que entiende que ese proyecto es su vida. La Cruz de Manzanillo, abandonada, más de 40,000 tareas que debieran estar sembradas, pero para la población eso estaba sembrado, pero se ve que eso está abandonado. ¿Y por qué? Porque no hay política agropecuaria, no hay un interés de producir, y el interés de esos que le ha señalado el mismo discurso de Leonel Fernández, que no es verdad que Leonel Fernández su discurso es pobre, es un discurso hasta muy cáustico. Distinto a aquel de Leonel Fernández anteriormente, de los años anteriores, un discurso muy conceptual, tenía su salida, como aquella de los pollos y los panes y esa cosa en un meeting, fue muy gráfico, y él sabe que aquí hay una especie de teledemocracia o teleaudiencia, y la gente ve eso y le llama la atención, y eso fue impactante en esa campaña del 2004. Y la situación era muy grave, la situación que había, que no es la que hay hoy, tan grave como aquella. Porque aquí el gobierno se ha salvado. Yo digo que la salvación, el salvavidas del gobierno fue Valdés. Si Héctor Valdés, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, y no soy lisonjero, no peco de lisonjero. Si Héctor Valdés no hubiera estado al frente del Banco Central, este gobierno estuviera peor que el de Hipólito Mejía. Que eso es mucho decir. Pero es que hubiera estado peor porque los líos, como se dice, económicos son mayores. Esa estabilidad macroeconómica, la opinión de la gente sobre el empleo, el turismo, qué sé yo, la remesa, que la gente sabe que hay dólares y que no se ha puesto loca, como se dice, la tasa de cambio y las políticas de estabilización, las políticas de macroeconómica, todo eso ha estado orientado, la política de estímulo,
los controles bancarios, etcétera, etcétera. Ahí hay un interés profesional de que las cosas se hagan bien. El presidente tuvo esa certeza de dejar ese equipo técnico al frente del Banco Central, y eso pienso yo que es lo que ha salvado, porque la lucha contra la corrupción se derrotó a sí mismo por el gobierno, porque el gobierno ha actuado en forma intransparente, aplicaron, como se dice, la persecución de la corrupción a la gente del PLD, a los salientes, pero se ha visto lo complacientes que han sido con los funcionarios que no han caído presos del régimen actual. Entonces la lucha, la transparencia, la independencia se ha debilitado, no hay duda de ello. El turismo se ha mejorado, parte de las políticas económicas que se han establecido, esas políticas a través del Banco Central, y entonces ha habido ha habido buena opinión. El pueblo percibe eso y lo registraron, lo han manifestado en esa encuesta. Pero en sentido general el gobierno ha tenido muchas deficiencias, zonas que no han dado, como hemos dicho nosotros, otras veces no dan pie con bola, pero al presidente le encanta, parece que eso siga así, porque uno no va a entender cómo es posible que tantos funcionarios, hablando mentiras, funcionarios mediocres, comparación de precios por unidad de 35 productos. Señores, miren lo que dicen las encuestas, un 68% está descontento por los precios y las molestias que le crean esos precios. Entonces el gobierno, con un funcionario allí, figurero, mediocre, viene y le publicando páginas de periódicos, todos los días publicando páginas, oigan esto, comparación de precios por unidad de 35 productos básicos con los países iberoamericanos, es decir, República Dominicana, como si la gente esto le va a quitar la molestia que siente cuando tiene que ir a comprar productos caros o medicamentos caros o combustibles muy caros, inalcanzables. ¿Usted cree que usted le va a convencer de que aquí usted está comprando el plátano más barato que en Ecuador? O que lo está comprando más barato que en Puerto Rico o en Venezuela? La gente eso no le satisface. Pero al presidente le satisface que aparezcan funcionarios hablándole mentiras. Ahí está. Como ese de la Cruz de Manzanillo. Si el país está sembrado, todo está sembrado. ¿Y por qué ese proyecto agrario del gobierno está descalabrado? Más de 40,000 hectáreas que debieran estar sembradas, porque es un proyecto que le da vida a la zona, empleo rural, qué sé yo, produce y la zona se nutre de ahí. Y zonas de por aquí se nutren también de la producción de allá, qué sé yo. Pero las cosas no andan bien. Y esos son los reflejos que ha tenido esa encuesta. De que la gente no se siente a gusto, un 57% desaprueba porque ese costo de la vida, dicen, y el 68%, un 53% quiere nueva dirección. Entonces, eso no hay duda que se ha visto con números, no con la percepción, sino con números se ha visto que esa alianza, si hay una unidad, y yo digo lo siguiente, porque la política, usted tiene que tener los pies en la tierra. El gobierno es cierto que tiene muchos mecanismos para mejorar eso, porque faltan muchos meses para las elecciones. El presidente sigue con una política de manirrota, porque no es sano, aunque se puede interpretar que esas son acciones para ganar voto y confianza en el votante. Bueno, vamos a darle 140 pensiones a periodistas que no trabajan en el gobierno. Pero eso muchas veces se revierte. Usted beneficia a 140 familias, muy bien, de periodistas. Pero ¿cuántos miles
de ex servidores del Estado están ahí con pensiones misérrimas, esperando otras pensiones, gente que ha trabajado 30 y 25 y 20 años en el gobierno y no tiene acceso a pensión, no le han otorgado su pensión. Otros que no le han otorgado ni siquiera las prestaciones por haberlos cancelado. ¿Cómo usted cree que si le doy 140 pensiones a periodistas para que me mantengan una imagen alta en el mercado, pero usted pierde más porque la gente se enerva lo que están esperando sus pensiones? Además, eso es una conducta manirrota cuando el propio presidente ha dicho que es insostenible la deuda que tiene el país, porque las recaudaciones son muy bajas, las del gobierno, que no tiene suficiente recaudación y que hay que mandar una reforma. Y todo el mundo sabe que mandar una reforma es más impuestos o más ajustes. Eso no es sano. Otra, las clases un poco más educadas, más pensantes, observan las dádivas, ese tipo de dádivas. Por ejemplo, el gobierno se sostiene en política de 60.000 títulos, es decir, se hace alarde de que se han entregado 60.000 títulos, cosa que yo he criticado muchas veces aquí, que los gobiernos comiencen a entregar los bienes públicos en forma alegre e irresponsable, porque usted no ha puesto nada para que eso se puedan beneficiar. Dominicanos, pues son dominicanos, está bien que se van a beneficiar. Pero ¿cómo es posible que si usted adquiere un bien público y le da tantas molestias y problemas a usted legalizar esa propiedad? Entonces una gente que ha invadido un terreno público o privado muchas veces, entonces fuerzan para que el gobierno tenga que adquirir, pagarle al propietario. O el tipo que se mete en forma violenta, brusca en un terreno público, se queda con ese terreno público y el gobierno viene y lo premia y le da un título definitivo. Todas esas políticas, la gente piensa que se gana, pero muchas veces lo que usted hace es perder, porque hay mucha gente que se enerva y se molesta con esas cosas. Como decía yo con el asunto de las pensiones. Entonces el gobierno recurre como a esos no le voy a decir argucias, no la quiero poner así, pero recurre a esas medidas que no responden a medidas heroicas, sino a medidas inmediatistas, efectistas, populistas, clientelistas. El gobierno piensa que a papeletazo limpio se pueden ganar las elecciones. Y muchas veces un buen discurso puede derrotar eso. Por eso es que yo digo, ese discurso de Leonel Fernández, el gobierno tiene que ponerle atención, porque Leonel Fernández es un táctico, es un político que viene ya aprobado con 3 ejercicios ganados de presidencia, pero que por él han ganado todos los demás. El propio presidente Abinader ganó por Leonel Fernández. Entonces usted no puede subestimar a este señor cuando hace esas críticas cáusticas que se la está haciendo al gobierno, pero le ha permitido subir de un 5% de las elecciones del 20. Y Leonel Fernández hoy es un hombre que puede competir con el presidente Abinader en una segunda vuelta, si hubiera una segunda vuelta. Pero ¿qué pasa? Esa encuesta ha revelado que la alianza podría poner en apuros muy fuerte al gobierno y al propio presidente Abinader. Entonces yo digo lo siguiente: el PLD sabe que tiene esos números, que está disminuido, pero ahí hay gente que son, como dicen, cabeza cuadrada. Yo recuerdo en el 1994, las elecciones fueron muy polarizadas entre entre Peña Gómez y el doctor Balaguer.
Yo he mostrado aquí los resultados de esas encuestas de Gallup. Balaguer superaba a Peña Gómez con 1 punto. Entonces, Balaguer presentaba 39, 38 puntos tanto, Peña Gómez 37 puntos y algo, 1 punto de diferencia. Y esa misma encuesta decía que el PLD tenía 14, el PLD de Juan Bosch y Leonel Fernández, que era el candidato a la vice. Pero yo recuerdo las declaraciones de Temístocle Montaz y de Danilo Medina, esa gente, que negaban eso. No, nosotros tenemos más, miren las marchas y los mítines, cómo se presenta la fortaleza del PLD. El PLD tiene mucho más que eso. Vinieron las elecciones y sacaron 14, lo que decía Gallup, faltando 10 días para las elecciones. Pero Gallup no podía inventar ahí, y además estaba en manos no pecaminosas, porque eso no está en las manos de Pepín Corripio. No, en esa época estaba en las manos de los pelleranos, del Listín Diario. Estaba en manos del Listín Diario, de última hora, Gallup. Entonces el PLD tenía 14, lo que quiere decir que las encuestas, cuando se hacen seriamente, tienen validez. Vamos a una breve pausa y después de la pausa vamos a analizar esa encuesta que sirve para confirmar que esta encuesta podría ser una encuesta, no voy a decir modelo, porque podría esperarse o hacerla con más rigor, pero puede ser un punto de partida para que uno de los 2 partidos que están en la oposición compitiendo entienda que es por su cuenta solo, no van para ningún lado. Vamos a la pausa y regresamos, repito. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura
saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, como vimos, entonces en aquella encuesta de Gallup del 94, el PLD sacó 14%. Balaguer, Peña Gómez, la crisis que vino, Balaguer sacó 42, Peña Gómez 40 y algo. Se verificó lo que había en la encuesta, se verificó en las urnas. Se quiso decir, se dijo y se montó todo un espectáculo, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí, para declarar el fraude colosal de Balaguer. Pero no podía ser un fraude colosal porque las evidencias de los números fueron los mismos que decía la encuesta. Pero era la encuesta creíble del momento. Y además, en la segunda vuelta, nos dimos cuenta que el PRD no le habían restado los 300, 400 mil votos que se había dicho que le habían robado, que le habían dislocado, porque tenían la oportunidad de competir en segunda vuelta. O en segunda vuelta no, en las elecciones 2 años siguientes, en el 96, en la primera vuelta. En la primera vuelta del 96, el fraude colosal no se vio. Debió aparecer porque ya no estaba, el ladrón de las elecciones ya no participaba, que era Balaguer, porque la crisis del 94 lo sacó como candidato. Es decir, el PRD no reflejó lo que se le había robado, debió haberlo reflejado ahí, no lo reflejó. Lo que quiso decir, lo que quiere decir que no hubo tal fraude colosal. Bien, esas elecciones, el PLD, todo el mundo sabe lo que pasó en las elecciones del 96. Leonel Fernández, como ya Balaguer no participaba, sacó 35. Y Balaguer dijo, bueno, aquí hay 15. Y esas sumatorias de segunda vuelta, la única segunda vuelta, todo el mundo sabe lo que pasó. Se derrotó al candidato más poderoso que ha habido en este país, fue esa oligarquía de masa de Peña Gómez, incluyendo el poder, la embajada norteamericana participando en esas elecciones. Por eso digo, el presidente Abinader, por poderoso que luzca y por dadivoso y clientelista que pueda ser su gobierno, que incluso lo vimos, ahora mismo hay otra medida clientelista, que es lo de los $4,000 a los dominicanos ausentes. Eso no hay duda que va a ser un boomerang para muchos dealers de electrodomésticos y cosas de eso, va a ser afectado, porque ¿quién va a comprar un electrodoméstico que venda Pepín Corripio, por ejemplo, o Lama, qué sé yo, que venden en X precio un televisor? Y yo vengo de Estados Unidos y te hago 10 televisores, pues son $4,000. Eso es regalado en Estados Unidos. Y esa gente, ¿qué van a hacer con él? No, yo lo traigo para mis familiares, pero lo van a vender. El cliente, el negocio local, lo va a sentir mucho. Digo así, eso es un boomerang, pienso yo. Pero bien, de esa encuesta, dijeron Peña Gómez puede ganar y va a ganar cómodo, porque es que sacó 40 y Peña Gómez tenía como 47 o 45, 47 sacó en esa primera vuelta. Leonel Fernández tenía 35, creo, 37. Y el Partido Reformista, no recuerdo cuánto fue, bueno, 14 o 15, algo así. El asunto es que el Frente Patriótico vino Balaguer y dijo, no vamos a sumarlo. Y la sumatoria le ganó 51-49, Peña Gómez perdió las elecciones. Entonces Luis Abinader, con todo lo que está haciendo, puede perder las elecciones. Pues eso que pasó hoy de la segunda vuelta, a mí me luce
que eso no es tan fácil que el presidente pueda captar la mitad del PLD. Que Leonel Fernández, si tiene 30 o 29 o 30, es decir, solamente va a captar el 10% de un 20% que anda suelto ahí del PLD, no es verdad. Lo más probable es que Leonel jale un 18 de esa gente, por lo menos tiene que jalar más de un 18. Y el gobierno podría hablar de ahí, pero es que esas son gente que ya son militancia. No son votancia nada más, no son militancia. Y esas militancias no se convierten en votancia cambiando la votancia como tan fácilmente, piensa uno. Entonces, ¿cuál es la posibilidad en primera vuelta? Si la alianza sabe que esa encuesta le da abre un espacio de opinión favorable de que esa encuesta, de que esa alianza unido pueden derrotar al gobierno. ¿Qué han hecho esos partidos de oposición para escoger sus candidatos? Fue hacer encuestas. Es decir, el PLD cree en las encuestas y la Fuerza del Pueblo cree en las encuestas. Escogieron candidatos sobre la base de las encuestas. Igualmente el PRM. ¿Por qué el PLD no confirma si esos son sus números? Lo que dice esta encuesta de Grimbo, lo que dice la encuesta de Galo, lo que dicen todas las encuestas que sacan, dicen que el PLD anda en esos números que tienen ahí. El PLD puede, francamente, como creen las encuestas, decir, miren señores, nosotros con ese 18 no vamos a superar a Leonel Fernández en segunda vuelta. Por más que querramos, no lo vamos a superar, porque su discurso ha calado más que el discurso de Abel. Y la fuerza de Abel y del PLD, si se suma a la fuerza del pueblo y hay una gran alianza con el PRD también, que ya la hay, esa alianza de rescate se une en primera vuelta, conociendo el PLD que las encuestas le dicen que está en tercer lugar lejos, porque si usted está en un tercer lugar cercano, usted puede decir, no, tenemos que seguir compitiendo porque de aquí a allá se pueden cambiar las cosas. Leonel Fernández puede cometer errores que nos benefician a nosotros le superamos y quedamos en segundo lugar nosotros. Bien, eso es una posibilidad. Pero la tendencia dice que el que ha ido ganando espacio y subiendo ha sido Leonel Fernández y que su discurso cala más hondo que el discurso de Abel. Que los números, buenos o malos, siempre lo presentan a él como de segundo. Y no lo tienen ahí como para meterle miedo a los demás o como para que el pueblo interprete que nosotros estamos poniendo a Leonel ahí porque nos gustaría luchar contra Leonel y no contra Abel. Eso, todo el mundo sabe que eso no es así. Que es una realidad, que la gente lo percibe, que lo entiende y que el PLD debe entenderlo. Pero repito, ahí hay gente con cabeza cuadrada que pensaban en el 94 que los números que daba Galo eran mentiras en ese momento y que lo daban las demás. Pero vinieron las elecciones, porque 10 días u 11 días antes de las elecciones ninguna encuestadora seria puede darse el lujo de estar haciendo tollos porque se van a evidenciar demasiado. Yo creo que el PLD, si fueran sensatos y fueran políticos con pies en la tierra, tienen que aprovechar esta experiencia de esta encuesta y decir y hacer un acto de confesión. Señores, nosotros no vamos a poder llegar en segundo lugar para lograr el apoyo de la gente de la Fuerza del Pueblo y del PRD y de los demás aliados. PQDC, el BIS, etc. Y el PDI. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unirnos desde ahora en una alianza con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Vamos a llevar un vice de nosotros y vamos a combinar las fuerzas para que la alianza rescate se presente como un solo bloque contra el bloque que lleva el presidente Abinader con 26 partidos más que le apoyan, y esto sería una lucha titánica, una lucha frontal de dos fuerzas vitalísimas, democráticas,
y que vamos a luchar por el poder prácticamente en el mismo terreno, aunque el gobierno tenga más recursos que la alianza, pero la alianza tiene un recurso muy importante y es su obra de gobierno que está ahí, también sus tollos, pero los que gobiernan también tienen sus tollos. Es decir, se pueden confrontar las fuerzas, pero tiene que haber unas convicciones serias. Y el PLD que está obligado a tomar esa decisión porque es el que aparece en tercero desde que escogieron a Abel. Más con todos los problemas que enfrenta, es difícil que ese partido pueda subir y superar a Leonel Fernández y terminar en un segundo lugar. Pienso que esta encuesta de Greenberg va a dejar muchas referencias y quizá obligará a muchas reflexiones que pueden darse en el transcurso del tiempo de elección, lo que falta para las elecciones nacionales. Esas cosas porque ya las municipales están pactadas también. Es interesante, me parece interesante y el escenario se prestará para ello. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.